Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un debate más de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Voy a recordarles un correo electrónico que ya tenemos. Es plazadearmasc21@gmail.com. plazadearmasc21@gmail.com para quienes pueden encontrar interés en ponerse en contacto con nosotros. Bueno, pues parecería una paradoja. Realmente no lo fue, se trató más bien de una coincidencia, pero hace más o menos 4 semanas, en una primera aproximación abordamos en el debate de Plaza de Armas lo concerniente al papel de la filosofía en el conjunto del saber, al estado de la filosofía en México, al estado de la enseñanza de la filosofía y las implicaciones políticas e ideológicas de todo esto. Bueno, pues unas cuantas semanas después se detonó una polémica en los medios, en los periódicos fundamentalmente, con motivo de la puesta en marcha de un proyecto de modificación de los esquemas de educación media superior por parte de la SEP, a la luz de los cuales la filosofía, pues precisamente, quedaba desplazada, quedaba desaparecida y quedaba, digamos, diluida de manera transversal, se diría o se dirá, en los programas de estudio. Digo que parecería una paradoja, pero también dije que no lo es, fue más bien una coincidencia, porque el diagnóstico que hacíamos hace 4 semanas no era un diagnóstico coyuntural, era un diagnóstico, digamos, estructural, hecho advirtiendo una tendencia que lleva ya décadas y que podríamos ponerle el título, el nombre de la tendencia del fin de la historia. ¿Por qué? Porque este es un juicio personal. Parecería que una vez que el capitalismo democrático liberal triunfa, según Francis Fukuyama, la Unión Soviética se viene abajo y el marxismo queda aplastado, pues los esquemas educativos ya solamente tienen que preocuparse por producir pues individuos tolerantes, democráticos, sin ningún tipo ya de ideología nacionalista o socialista, preocupados por la calidad de vida y por ser felices, y por tanto pues ya prescinden de cualquier tipo de pensamiento o de formación crítica, como puede serlo precisamente la filosofía. Esta es la tendencia que hemos identificado, y precisamente contra esta tendencia es que organizamos todos los programas de Plaza de Armas. Recordarán ustedes que siempre yo procuro presentar las coordenadas generales desde la filosofía y desde la historia. Bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión sobre esta polémica, sobre la lucha que está teniendo la filosofía por no desaparecer de manos de los tecnócratas que controlan la educación de este país, y para ello están una vez más David Gómez. Hola David, buenas noches. ¿Qué tal Ismael? Gracias por la invitación. David es de la Facultad de Filosofía, lo recordan, él estuvo con nosotros en el programa anterior. Está con nosotros el profesor Gabriel Vargas Lozano, pues toda una institución en la filosofía mexicana, tiene una trayectoria de 30 años en la UNAM y actualmente está en el Departamento de Filosofía en la UAM. Sí, así es. Gracias, profesor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, profesor. Además, el profesor Vargas encabeza, usted me corrige, profesor, lo que se llama Observatorio Filosófico, que es una instancia en Internet, bueno, evidentemente una instancia real, organizada, pero con una página en Internet. Usted la encabeza, ¿verdad? Bueno, podríamos decir, esta es una asociación de un conjunto de personas y de asociaciones a su vez. Es una asociación de asociaciones. Eso es. Ahora, en esta asociación somos todos iguales, es decir, una asociación democrática. Correcto. Así que no hay nadie que encabece. Muy bien. Yo, transitoriamente, soy coordinador de esa asociación. En esa asociación de reciente creación, apenas en marzo, pues coinciden 3 importantes asociaciones. La de una de profesores de enseñanza media, que es el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, que tiene ya mucho tiempo de trabajo, una reciente llamada IXLI, y una que tiene una larga tradición, que es la Asociación Filosófica de México, y cuyo primer presidente fue Leopoldo Sea, luego Eli de Gortari, luego Vázquez, en fin. Es una de las instituciones más importantes de filosofía. Pero además están dentro de este observatorio filosófico, esta asociación,
profesores de la preparatoria, profesores de las escuelas de filosofía, del departamento de filosofía de la UAM, estamos un par de personas, y también han estado agregándose de otros estados, del profesor Juan Monroy del Estado de México, el profesor Ramón Espinosa de Guerrero, y otros de Jalisco, el profesor Clemente Castañeda, que es a su vez presidente de otra asociación de filosofía. Así que es un superorganismo que por primera vez se reúne y empieza a reflexionar sobre la situación de la filosofía y da con un punto. Primero, aunque sí, bueno, no, en absoluto. Al contrario, es completamente democrático esto. Es más, las decisiones se toman en consenso. No hay una cabeza. Todos somos iguales. Es la utopía de Habermas. Utopía que muchas veces no se cumple, pero en fin, en el sentido de que todos somos iguales y queremos argumentar, dialogar y llegar a ciertas decisiones. Muy bien, bueno, pues también nos acompaña Alfonso Vázquez, él sí estuvo en el programa anterior. Alfonso, ¿qué tal? Muchas gracias, Manuel. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, pues yo creo que a lo mejor podemos comenzar centrándonos en esta polémica. Hay un proyecto Tuning América Latina, que es, me imagino, ustedes me corregirán, el par en América Latina del proyecto Bolonia en Europa, que más o menos consiste en homologar toda la educación universitaria desde estas coordenadas bueno, el proyecto Bolonia es uno. Ajá. Y el Tuning de Europa es otro, y Tuning de América Latina es otro. Pero más o menos coinciden. Uno está vinculado al tema de lo que se llaman las competencias filosóficas, competencias educativas, en todo sentido. Se trata de hacer una reforma de la educación en un sentido completo. Y otro, el de Bolonia, pues es el acuerdo, como ustedes saben, de los secretarios de educación de los diferentes países de la Unión Europea, para buscar homologar todas las carreras e impulsar el proceso de mercantilización de la educación, porque es bastante grave lo que está pasando. Sí. Es una tendencia estructural. Y es algo que es necesario ver como futuro, porque como decía Hegel, nosotros somos medio copia de un futuro, ¿no? Claro. Somos ecos de vida ajena, decía Hegel, lo cual no queremos ser ecos de vida ajena, es lo contrario. Hay unos que no queremos hacer esto. Claro, está bien. Pues yo indicaría justamente en esta dirección que señala el maestro, que indiscutiblemente hay una tendencia a generar, yo diría, estas como tecnologías sociales para adecuar a los individuos a estas nuevas dinámicas de reestructuración del mercado mundial y de reestructuración capitalista que se conocen en la literatura sociológica como globalización. En parte, en la reforma integral de la educación media superior que está planteando ahora la subsecretaría de la SEP, lo que podemos observar es esta readecuación de los individuos a las exigencias y las dinámicas del mercado mundial tal y como se está configurando ahora. Esa sería una dimensión que habría que señalar críticamente, en el sentido de las implicaciones que tiene también para el pensamiento crítico y para una reflexión que trate de abordar estos procesos de reorganización de la totalidad capitalista, diríamos, en el contexto actual, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, profesor? Hubo una puesta en marcha de este proyecto de reforma, después se organizaron el observatorio, profesores de filosofía, e interpelaron a la secretaría, pidieron una audiencia, se acercaron con ellos. ¿Cómo va? Bueno, empecemos con el hecho de que el año pasado, en septiembre de 2008, la SEP emitió un acuerdo en donde se iniciaba una reforma integral de la educación media superior, o RIEMS, con una serie de características. Desde luego que esto venían siendo preparados desde hace mucho tiempo, ahora ya culminaban en esto. Y en octubre, eso es el acuerdo 442. En este acuerdo 442, la filosofía solo
está en una nota al pie de página, en donde se dice allí que materias como lógica, ética, estética son muy importantes, dice, pero pasan a ser transversales, competencias transversales. Esto quiere decir que en lugar de ser básicas, en lugar de que todos los obligatorios para todos los estudiantes, pasan a una especie de tierra de nadie llamado competencias transversales. O sea, que quedan solamente como una consigna y nada más. Sí, un principio con una serie de subíndices en donde se explica el principio. Entonces, digamos, pensar críticamente. Entonces ellos dicen, hay que ordenar jerárquicamente las cuestiones, hay que consultar informática, internet, etcétera. Son una especie de catálogo, son principios, de buenos deseos, exacto, ¿no? A desarrollar. Sí, que se supone que son las llamadas competencias transversales. Ellos consideran que allí está la filosofía. La verdad es que hemos leído muy atentamente todas estas competencias y allí no hay ninguna fundamentación filosófica, pero podrían ser fundamentadas filosóficamente estas llamadas transversales. Bueno, entonces la filosofía quedó reducida a un pie de página, quitada de las obligatorias y trasladada a las transversales. Es un punto. Luego en octubre sacaron el acuerdo 444 y ahí viene el esquema. Entonces el esquema hay algunos campos disciplinares. Los campos disciplinares son matemáticas, ciencia natural, ciencia social y comunicación. Entonces, ¿dónde está la filosofía? En ningún lado. ¿Dónde están las humanidades? Menos. Ellos dicen que están en todas partes, pero en realidad explícitamente no están. Entonces nosotros en Observatorio Filosófico vimos todo este asunto y lo primero que hicimos fue un primer desplegado en donde nosotros exponíamos que era necesario el enfoque humanístico, pero que era muy grave que las disciplinas filosóficas desaparecieran como obligatorias, porque esto atenta en contra de todas las facultades de filosofía y letras, atenta en contra de los estudiantes, cuáles son los cátedras que van a tener, y atenta en contra, de hecho, de la cultura mexicana y de una tradición, porque la filosofía se enseña en México desde la colonia y si quieren desde el Calmecac, ¿no? Sí, desde el mundo prehispánico se enseña algo, una sabiduría, ¿no? Un pensamiento sabio de los indígenas. Después, durante toda la colonia, luego empezando el siglo, finales del siglo XIX, en 1867 se funda la Escuela Nacional Preparatoria, en donde también está la filosofía y además la lógica como culminación de todo el plan de estudios, y de ahí hasta este momento. Entonces el hecho de la desaparición de estas materias no solo es histórico, sino es un atentado contra la cultura y contra contra esta función humanística. Entonces nosotros pues hicimos nuevamente otro desplegado que publicamos recientemente, hace unos días, y nos sorprendimos nosotros mismos de que hemos tenido pues casi toda la solidaridad de todas las universidades, escuelas, asociaciones nacionales e internacionales, y como nosotros no tenemos dinero, no alcanzamos a poner más de 1000 adherentes de profesores y personajes de muchas partes del mundo. Por ejemplo, no alcanzamos a poner el apoyo de la Federación Mundial de Sociedades de Filosofía, que ha estado circulando por todo el mundo la situación de la filosofía en México. Claro. La dirección es observatoriofilosófico.mx.blogspot.com. Sí, es bastante complicada, pero si en un buscador ponen Observatorio Filosófico, ahí aparece. Ahí aparece, los lleva inmediatamente. Sí. Entonces, y estamos sorprendidos también solo que en este Observatorio Filosófico, en el blog de visitas, hay una serie de opiniones interesantísimas sobre la importancia de la filosofía, el significado de la filosofía, la función de la filosofía, que yo me he quedado verdaderamente sorprendido, porque yo pensaba que la gente más bien
decía, bueno, esto de la filosofía, ¿para qué? En un mundo globalizado, no sirve sin para perjuicio nada. de que precisamente los periodistas y los que están encabezando proyectos televisivos o editoriales, ellos son los que dicen, no, a la gente no le va a interesar, a la gente le va a aburrir. Sí, ellos pero son al fondo a la gente sí le interesa. dictadores del gusto y dictadores del pensamiento, ¿verdad? Dictadores del mal gusto. Del mal gusto, más bien, sí, claro. Sí, bueno, y desde luego, como señala el maestro, aquí lo importante ha sido la respuesta efectiva de la comunidad filosófica en México ante esta reforma, que no solamente suprime la filosofía, sino que diluye las humanidades. Los tres objetivos que persigue esta reforma a la educación media superior son sobre todo tres. Ellos quieren homogeneizar los estudios de los sistemas de bachillerato nacional en uno solo, incorporar a los individuos, como también lo señaló David, al mercado mundial del trabajo, y desarrollar una pedagogía que también lo criticamos en el programa anterior, basada en este concepto de competencias y habilidades. Y bueno, la manera que tienen para organizar esos contenidos son sobre todo a través de las 4 áreas que mencionó el maestro, que son matemáticas, ciencias naturales y experimentales, ciencias sociales, comunicación, pero el área de humanidades queda completamente ausente. Y asignaturas como historia se subordinan a las ciencias sociales, y como literatura pues quedan en el área de comunicación. O sea, hay una ignorancia supina de estos individuos donde no pueden precisamente distinguir lo que es realmente las humanidades de ciencias sociales, y también tratar de confundirlo con el plano de la comunicación, que es bastante genérico. Y yo agregaría que a partir del concepto de competencias y de habilidades y competencias que desarrollan en sus documentos, no es ninguna sorpresa que hayan encontrado dificultades para integrar a la filosofía en esos planes de estudio. ¿Por qué? Porque el concepto de competencias implica una filosofía subyacente que yo diría que es absolutamente conductista. Esto es, hay una filosofía conductista subyacente al concepto de competencias, porque lo que nos están planteando en esta reforma integral es que todo conocimiento, para probarse, tiene que traducirse en una acción concreta. Y por lo tanto es difícil bajo este esquema mostrar cómo la filosofía, la adquisición del conocimiento de la filosofía se puede traducir en una acción concreta, porque de antemano partieron de una filosofía conductista que tiene por supuesto muchas limitaciones y que puede desembocar en el mero diseño de tecnologías sociales para adecuar los individuos al sistema general, claro. Entonces, en términos generales, se puede mostrar que hay de por sí una apreciación de la realidad y un juicio en torno al concepto de competencias, claro, que por supuesto no es neutral. Claro. De hecho, recordarán que cuando analizábamos el programa de filosofía me parece que era el de la Universidad Iberoamericana, y entonces decía en los documentos para atraer estudiantes, decía, el estudiante cuando termine la carrera se convertirá en un agente del humanismo integral. Entonces eso bastante abstracto. No sé qué quieren decir con eso, porque es demasiado abstracto. Yo entiendo que estas universidades privadas, cada una de ellas tiene un propósito muy específico, ¿verdad? Puesto que están dominadas por un pensamiento, por ejemplo, aristotélico tomista aquí, o bien de otros tipos, ¿no? Agustinianos, en fin, cada quien tiene su función. Pero en el caso de las escuelas públicas, lo que se ha querido hacer es convertir a todo el bachillerato en una especie de escuela de tecnológica, un bachillerato tecnológico. Y entonces se está privando de los aspectos humanísticos. Pero ¿por qué las escuelas privadas y las universidades privadas nos apoyan también en su desplegado? Pues justamente porque no quieren convertirse también en tecnológicas. Claro. Entonces, porque ellos también
digamos, hay una coincidencia, Claro. tanto de las oficiales como de las privadas en ese sentido. Además es crucial la idea, digamos, es crucial el hecho de que se enseñe filosofía a nivel bachillerato, porque precisamente cuando pasan a la carrera universitaria, pues ya no necesariamente, si te vas a estudiar una ingeniería o una medicina, Claro. pues ya a lo mejor ya Se no pierde volverás a contacto. tener contacto con textos de la tradición filosófica o con seminarios de pensamiento, de sistematización racional de alguna problemática concreta. Mira, eso que dices- Entonces, si hay algún lugar donde tiene que tener una plataforma mínima, todo ciudadano, es en el bachillerato, porque después, pues ya cada quien a lo suyo, ¿no? Bueno, eso que dices es muy importante, yo creo, y más grave en la sociedad mexicana, porque la UNESCO dice que la filosofía, incluso hizo un libro muy interesante que se llama La filosofía Escuela de la Libertad, dice que la filosofía debe ser para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, para los adultos, para los viejos, para la plaza pública, para las universidades, para todas, es decir, debe ser un bien público. Y aquí en México la filosofía ha estado arrinconada en la universidad y en las escuelas de filosofía, no tiene ninguna repercusión pública, y el único contacto que tenía un joven que iba a estudiar alguna otra cosa con la filosofía era allí. Exactamente. Y entonces, si se priva esta situación, pues realmente es enormemente grave, doblemente grave. Doblemente grave, claro. Sí, por ejemplo, cuando, así como cualquier ciudadano debe de saber matemáticas mínimas, pues también cualquiera debería de, por lo menos, tener noticia de un argumento ontológico sobre la idea de Dios, o qué es ateísmo, por qué ateísmo, por qué Y no difícilmente, ateísmo, qué es idealismo, qué es materialismo, mínimamente, ¿no? Esa es la... Bueno, por ejemplo, nada más un ejemplo, yo creo que desde el punto de vista ético, el estudiante debería de tener una ética laica, no una doctrina religiosa. Es decir, la capacidad de examinar los problemas prácticos del aborto, la clonación humana, y la muerte asistida, Y desde la educación básica, etcétera, desde el punto de vista científico y laico, como dice el artículo 3º constitucional, y no una no ética, porque bajo ética puede esconderse una posición doctrinaria. Esto no es reflexivo, no es filosófico, es simplemente dependiente, es ideológico, en el mal sentido del concepto, porque yo salvaguardo un buen sentido del concepto. No, sí, yo porque recuerdo sus discusiones Y yo agregaría que efectivamente esta formación filosófica que desaparecería bajo este escenario es difícilmente traducible a estas competencias que están exigiendo ya estos modelos pedagógicos que se están convirtiendo en hegemónicos. Entonces, aparte de pugnar por el espacio de las humanidades en esta nueva reforma, yo agregaría que no estaría de más revisar críticamente estos modelos pedagógicos por la carga que conlleva una concepción conductista del aprendizaje. Claro. Que por supuesto no es neutral con respecto a la posibilidad de estructurar un pensamiento crítico que pueda irrumpir en una coyuntura específica con respecto a la conformación de las totalidades vigentes, ¿no? Tiene que ver también con la definición de la filosofía, porque me parece que este tipo de perspectivas que terminan por desplazar a la filosofía, me parece que para poder entenderla de alguna manera, son concepciones que entienden a la filosofía como, digamos, la madre de todas las ciencias, de modo tal que cuando a inicios del siglo XXI las ciencias han llegado a tal grado de desarrollo, pues la madre ya se olvida, ¿no? La podemos ya dejar tranquila, se jubila, la madre se jubila, la filosofía ya se jubila porque la ciencia ya está plenamente desarrollada y ya no necesita la filosofía. Pero el problema es esta concepción de la filosofía, porque pues lo que por ejemplo yo defendería es la filosofía como saber de segundo grado. Digamos que la idea de la prohibición puesta en el frontispicio de la Academia de Platón explica la idea de la filosofía como saber de segundo grado. ¿Por qué? Porque Platón prohibía que a quien no supiera geometría estaba prohibido entrar a la academia. ¿Qué significa? Que hay saberes previos
de primer grado, después de los cuales viene la filosofía. Entonces, desde este punto de vista, cuando la filosofía es entendido como un saber de segundo grado, siempre, por más que avance la ciencia, la filosofía siempre estará siendo una sabiduría de segundo grado que racionaliza o sistematiza la realidad circundante. O sea, que no tiene fin, no puede morir la filosofía. Mira, es la perspectiva que yo defendería. Mira, si nos vamos a meter en concepciones filosóficas, pues hay muchas y muy variadas, como tú dices. Depende de cómo se entienda esto que tú estás diciendo, pero yo pienso que la filosofía no es solo una reflexión de segundo grado, es una reflexión también directamente del mundo, sobre las alternativas del mundo. Yo aquí te daría dos reflexiones de la filosofía. Pero de segundo grado no es que sea menos importante, simplemente... No, yo lo sé, claro. Pero puede confundirse lo que tú estás diciendo con la posición neopositivista, en el sentido de que la realidad es una y que la filosofía es una especie de metateoría de la realidad. O metaciencia. O metaciencia, ¿sí? O reflexión de segundo grado, no. Yo creo que no. Yo creo que te voy a dar dos definiciones. O bien una, que la filosofía es un pensamiento del pensamiento, pero es una actitud autorreflexiva o reflexiva. O bien te voy a decir otra posición, que es la mía, en el sentido de que es una reflexión sobre la praxis desde la misma praxis. O sea, desde la misma praxis, de la misma realidad concreta de la sociedad, la estructura social, vamos a reflexionar filosóficamente, vinculando esta reflexión no solo con las ciencias, sino con la práctica concreta. Entonces, podría haber una función de la filosofía con la ciencia, pero hay otra función de la filosofía con la práctica misma. Sí, claro. Y entonces, no están peleadas. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo de un empirista, John Locke, ¿no? Reflexiona cuando el rey huye en Jacobo II en Inglaterra y deja vacío el trono. Se plantea un problema. Bueno, ¿qué va a pasar con la sucesión? Desde el punto de vista empirista, Locke decía que no se podía probar que el rey fuera digamos descendiente de Dios o de Adán y Eva, de alguna manera. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para sustituir al monarca? Entonces, Locke inventó el justnaturalismo. Si los hombres al nacer tienen derechos, y esos derechos los legan en un cierto momento. Bueno, hay muchas discrepancias con respecto, pero yo creo que es un invento genial, porque le dio salida a lo que era una sucesión de herencia, a una sucesión como producto de la voluntad de los ciudadanos. Consenso. Sí, de los ciudadanos. Claro que los ciudadanos no eran todos, sino nada más los propietarios. Ese es otro problema. Pero la verdad es que, ¿qué hace Locke? Una reflexión sobre la vida, sobre la realidad. Spinoza habla de la vida, de la realidad. Hegel también. No es una metateoría. No es una reflexión del pensamiento en un segundo grado. Es una reflexión que puede ser segundo grado, pero también puede ser directamente la realidad. ¿Por qué no? Bueno, yo defendería la idea de segundo grado por cuanto a lo que de sistemático tiene la filosofía, porque los saberes de primer grado son los saberes técnicos y científicos, pero que están, digamos, tienen un cierre categorial, que es el de su campo de especialidad. Ya veo, ya Gustavo Bueno. Y son desbordados por la propia realidad, exactamente. Sí, yo creo que hay muchas maneras de entender la relación, y lo importante es saber cuál es la relación entre la filosofía y las ciencias, la filosofía y la política, la filosofía y la realidad social. La filosofía y cuál es su intervención. Claro, y cómo se interviene, porque si sustentamos la tesis de que el filósofo es así un individuo excelso, tipo Platón, claro. Platón es el teórico de las élites, portador de la racionalidad, ¿no? Y la gente no tiene racionalidad, o la gente no es capaz de razón. Claro que sí, y de filosofía también. Y eso es lo que le está negando esta reforma supuesta, aunque ya está aplicada en el diario oficial de la Federación, pues a la ciudadanía
en México en general, es decir, la manera en la que la filosofía es formativa de ciudadanía en un país como el nuestro, y precisamente la forma en la que puede incidir en ese tipo de procesos, incluso desde la instrucción primaria, desde la educación básica, como señalaba el maestro. Y bueno, yo retomaría todo esto que hemos señalado sobre la RIEMS, con un párrafo que ilustra, pues, de una manera muy clara. ¿Que es un párrafo que del acuerdo o del? Sí, del acuerdo. Del decreto, ajá. El decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y que dice: otras disciplinas como filosofía, ética y lógica no se incluyen por ser de carácter más bien transversal, pero no por ello se asumen que sean de menor importancia. En el marco del Sistema Nacional de Bachillerato podrán incluirse como asignatura si así se considera pertinente. Y esto da paso, pues, a la discrecionalidad. ¿Quién juzga si es pertinente o no incluir en un plan de estudios para un bachillerato específico estas materias que tienen que ver con la filosofía o que son filosóficas en sí mismo? Entonces, pues bueno, da paso a la confusión, a la discrecionalidad y a la omisión completa de la filosofía. Perdón, allí hay dos condicionales. Podrán ser, ¿sí? Y sí se considera pertinente. Es decir, si un funcionario dice que no, pues no quita. No hay obligatoriedad. No, claro. no hay obligatoriedad. Claro. Las quita. Y creen también, lo que pasa es que hay universidades autónomas, como por ejemplo la Nacional, que puede definir sus planes de estudio de acuerdo con sus características. Y que se ha deslindado. En la UNAM se ha deslindado, pero las otras universidades no. La UAM. Y eso es grave. Eso influye. No, la UAM no, porque la UAM no tiene preparatorias. Correcto. Pero es grave porque también influye en otras universidades estatales. Entonces, podrán, y si se considera pertinente, Ya es dejarlo. pues es exactamente eso: quitar la filosofía, pasarla a una tierra de nadie y eliminarla. Y si tiene suerte, que alguien. Eso quiere decir desaparición de la filosofía. Y toda la Desde la gente lo vio República restaurada clarísimo. al día de- Desde la República restaurada hasta hoy, 2008, estaba la filosofía siempre. Es un desmantelamiento de los principios del Estado Y mexicano. ahora resulta que la filosofía terminó. Es decir, quiero agregar otro argumento. La filosofía debería de servir para que el individuo tenga conciencia del mundo en que está, para que tenga alternativas, para que tenga razones. Vamos a decir, ahora en una situación como la que vivimos, de la influencia, etcétera, en lugar de estar creyendo en consejas, en lugar de estar creyendo en magias o en alquimia o astrología, ¿no? Pues pueden pensar racionalmente qué pasa, tener elementos. En esta crisis tan terrible, tan global que tenemos, la filosofía deberá servir para que el individuo común y corriente tenga conciencia clara de las alternativas. Claro, al privarle eso, pues efectivamente está desarmando al individuo y está convirtiéndolo en un autómata, en un individuo que simplemente va a ver que le ordenan. Claro, un consumidor satisfecho. Sí, o bien, insatisfecho, porque... O insatisfecho, claro. Sí. Por la dinámica excluyente del propio mercado mundial en las últimas décadas, ¿no? Que es gravísimo, digamos, esto que está pasando. Y que efectivamente podríamos decir que este tipo de reformas lo que diseñan es una especie de división del trabajo dentro de la cual no haya cabida para una reflexión sobre el conjunto de las actividades, que también puede pensarse como una función histórica de la filosofía. Esto es, si asociamos en ciertas tradiciones intelectuales el esfuerzo filosófico como el esfuerzo por pensar la totalidad, por muy problemática que se plantee este concepto de totalidad, entonces desaparecen estas herramientas conceptuales y herramientas teóricas que se han conformado a lo largo de siglos para pensar desde la totalidad, ¿no? Entonces, al parcelar las capas, efectivamente, se va perdiendo el horizonte que permitiría pensar desde la totalidad los procesos históricos, los procesos sociales. De largo plazo. Exactamente. ¿No? Entonces es muy preocupante lo que estamos pudiendo captar acerca de esta nueva reforma integral de la educación media superior, y corresponde a no solamente una visión conductista, sino está entremezclada. Recordemos que las recomendaciones iniciales vienen de la OCDE,
en cuanto a los proyectos que está retomando la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces entremezcla una visión conductista de la adquisición de habilidades y de competencias con una concepción del funcionamiento del mercado que pretende generar estas competencias y estas habilidades para que los individuos solamente se sometan a las condiciones de la división del trabajo, tal y como se está configurando en este mercado mundial totalmente excluyente. Claro. Y muy preocupante. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes tuvieron ya contacto con el subsecretario? ¿Se presentó un proyecto de un documento ¿y qué ha pasado? Bueno, nosotros hicimos llegar una petición documentada, argumentada, de cita con el doctor Sekeli, subsecretario de Educación Superior, de Educación Media Superior. Y tuvimos el día de antier una reunión de 3 horas y media, en donde expusimos todos los argumentos que teníamos, y le entregamos un documento que tengo aquí, de 3 puntos, si quieres los leo. Sí, claro. En los 2 desplegados que hemos publicado, el primero el día 30 de marzo en la página de web del Observatorio Filosófico, el segundo del día 27 de abril en el periódico La Jornada, así como en la carta enviada a usted el 23 de abril de 2009, hemos argumentado en torno a la necesidad de que la reforma integral de educación superior, RIEMS, que está llevando a cabo la SEP, le otorga a la filosofía el lugar que merece como una rama del saber que tiene más de 3.000 años de existencia. Por tal motivo, proponemos, primero, la creación de un campo disciplinar común que se agregue a los existentes denominado humanidades, porque no existe, y es un campo disciplinar específico. Segundo, de tal que sean 5, no 4 sino 5, ¿no? Exacto. Sí. Y que en efecto sea integral esta reforma. Exacto. Bueno, medio superior. Con el problema que señala David, en el sentido de que justamente está dentro de un marco de competencias conductistas. Sí. Entonces, ese rojo ahí. Bueno, el segundo punto es la inclusión como disciplinas básicas y obligatorias de la lógica, la ética, la introducción a la filosofía y otras optativas, como filosofía política, epistemología. Porque, por ejemplo, la filosofía política tiene un curso llamado Ciudadanía, y ellos dicen que es filosófico. Pues puede ser, o puede no ser, o quién sabe cómo se dé, y quién lo va a dar. Claro. Y en cambio, el curso llamado Filosofía Política específicamente trata problemas del Estado, de ideología, de política, etcétera. Claro. Bueno, y tercero, que se emita un acuerdo correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, porque no nos basta con que el doctor Sekeli nos dé una carta en donde él dice que está de acuerdo en todo lo que digamos. Es más, hemos recibido esa carta diciendo que está de acuerdo con todo lo que estamos planteando. Pero no pasa nada. Pero lo importante es que haya un acuerdo oficial institucional, claro, institucional que emita la Secretaría de Educación Pública. Y ahí está. Entonces, lo interesante aquí es que él consideraba que nosotros, Observatorio Filosófico, éramos un grupito pequeño y minoritario. Y resulta que, bueno, somos un grupo pequeño, pero bueno, no tan pequeño en tanto que representamos también asociaciones de profesores en las cuales estamos nosotros. Pero hemos hecho un documento que está avalado por muchísima gente. Y por lo tanto, y que puede estar avalado por mucho más. Si ahora la influencia nos ha limitado, pero esto todavía falta mucho más. Aceptó el error que se cometió en esto que se acaba de leer, pie de página. Aceptó también que faltaban las humanidades y aceptó también que se explique específicamente que hay materias filosóficas básicas y obligatorias. Él aceptó, pero que él aceptó no garantiza más que el acuerdo. Por eso está el punto 3. El punto 3 es fundamental, claro, porque si no, bueno, ya saben que sic transit gloria mundi, y entonces las personas pueden irse y venirse y no pueden pasar a otras partes y se acabó. Claro. No.
Entonces no podemos nosotros permitir eso. Entonces hemos recibido una contrapropuesta que estamos evaluando. analizando. Ya tienen la contrapropuesta. Sí, ya tenemos la contrapropuesta, estamos evaluando y esa contrapropuesta es positiva. Eso Implica... sí están tratando de ver cómo ante la rebelión e insubordinación filosófica que están recibiendo, Tiene que ser. sí están buscando una solución. Entonces, bueno, hasta ahora hay buenas noticias, pero como nosotros somos muy objetivos en el sentido, y solamente cuando tengamos el papel es cuando vamos a decir se hizo por lo menos algo, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque faltan otras cosas. Falta que demos buenas clases, que se preparen a los estudiantes. Falta que realmente haya todo un programa de desarrollo de la filosofía. Sí. Faltan muchísimas cosas. En filosofía falta que nosotros podamos convencer a la gente de que la filosofía es un bien para ellos. Incluso es preocupante que la respuesta de la comunidad filosófica mexicana haya sido ya cuando está encaminada a una reforma y que no se haya hecho antes por la educación media superior. A mí me preocupa porque en el programa anterior estamos haciendo un análisis crítico de los principales programas de estudio de las universidades privadas que imparten la carrera de filosofía, pero también hay que señalarlo, el plan de estudios de las carreras de filosofía de las universidades públicas como la UNAM, pues tampoco se le da esa importancia a la formación de docentes y que precisamente tienen como uno de los objetivos cubrir este nicho importante que es la enseñanza media superior. ¿Por qué dices que no se le da? Porque el plan de estudios no aparece como con toda su contundencia entre sus objetivos precisamente el de hacerle frente y tener una respuesta ante una realidad que está ahí. Es decir, desde la República restaurada, pero concretamente en el siglo XX, la Escuela Nacional Preparatoria pues tiene su eje formativo también en la enseñanza de filosofía a través de la lógica, de la ética, de la historia, de las doctrinas filosóficas, y el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es el otro bachillerato de la UNAM, pues bueno, también desde los 70s ha mantenido a la filosofía como asignatura dentro de sus planes de estudio, también con esta función formativa elemental. Hay otras experiencias también del bachillerato, como la reciente del Instituto de Educación Media Superior, en donde tanto la matemática como la filosofía son los ejes de la formación crítica y analítica de los estudiantes. Entonces, bueno, hay una realidad ahí, y ante eso no se ve una respuesta clara por parte de los planes de estudio de estas universidades públicas. Y además, lo que menciona también el profesor, la enseñanza de la lógica ya no se puede hacer bajo los mismos parámetros que respondían a la visión positivista de Gabino Barrera. Claro, y de la Escuela Nacional Preparatoria. Habría que concretizarlo mediante otro tipo de ejemplos. Y sobre eso también ha trabajado el doctor Guillermo Hurtado, incluso sacó un formidable artículo que fue publicado en una revista del CCH, donde habla precisamente de la manera en la que se pudiese enseñar lógica bajo otros parámetros enfocados a la construcción de ciudadanía, de pensamiento crítico, y que se inscribieran en toda esta coyuntura de construcción de democracia en México. Entonces todo eso hay que revisarlo, y creo que esta sacudida que se dio a la comunidad filosófica a través de esta pretendida reforma, pues sirve como estimulante pues, para seguir reflexionando y profundizando en estos asuntos que todavía no se han respondido de manera adecuada. Estamos viviendo también, yo señalaría, una coyuntura muy especial que unificó a la comunidad filosófica y que, independientemente de las divergencias que puedan existir, era tan evidente el carácter totalmente desinformado de la reforma propuesta por la SEP, que se generó un momento muy particular que unificó a la comunidad filosófica en su conjunto, ¿no? Sin embargo, bueno, efectivamente, como ya lo discutimos previamente, hay diversas concepciones de la filosofía y hay diversas concepciones sobre la relación entre filosofía y otro tipo de discursos, ¿no? Y entonces, en ese plano, efectivamente, mientras se conciba a la filosofía como un discurso autárquico o un discurso que responde a sus propios parámetros, entonces efectivamente se pueden dar pie, incluso se daría pie indirectamente a este tipo de reformas que no ven ya la relevancia del discurso filosófico para el presente, ¿no? Claro. ¿Por qué razones quitaron las materias filosóficas? No han discutido.
qué las pasaron a transversales? No hay una fundamentación. No dan ninguna razones, fundamentación. simplemente. Y además también en los documentos no hay una reflexión sobre la evolución de la filosofía y de las reformas que ha habido en México en este aspecto. No hay una idea de qué es lo que podemos hacer con el país, con la nación, qué tipo de mexicano debe hacerse. Simplemente esto que decía David, es decir, señores, tenemos que preparar a la persona para que tenga un buen trabajo. Bueno, perfecto. Hay que preparar a las personas para que tengan un buen trabajo, pero para que tengan mejor desempeño requieren de armas teóricas que le puede dar la filosofía. Y yo agregaría que incluso aunque no hay una respuesta clara sobre las razones por las cuales desaparecen las materias filosóficas, sin embargo es consistente con el enfoque de las competencias excluir ramas del saber que se manifiestan discursivamente, puede ser a través de una abstracción muy alta, ¿no? O sea, si un discurso como el filosófico que requiere del manejo de ciertos conceptos y de ciertos métodos también que son, insisto, variados, esto es que no hay, por supuesto, una sola filosofía. Partiendo de esto, lo que encontraron estos diseñadores de la Reforma es que no podían traducir estas capacidades conceptuales y de análisis de distintos procesos y de análisis racional de diversos procesos que provee la filosofía, no lo podían traducir a acciones concretas en un contexto específico, que es lo que estaban pidiendo. Lo de las competencias. Efectivamente, que esa es una de las definiciones que presentan de las competencias, que son acciones concretas en un contexto específico que suponen el desarrollo previo de habilidades. Porque, perdón, te interrumpí. No. Porque nos comentaba Gabriel que precisamente esta reforma está hecha, por cuanto a la parte filosófica, pues está hecha por pedagogos o por otro tipo de, pero no por filósofos. En absoluto. Pues la comunidad filosófica, nuestras asociaciones nunca fueron consultadas. Así que se habla de un consenso, no sé qué consenso sea, seguramente entre ellos el consenso de Washington, además. Pero nunca fuimos, nunca hubiéramos permitido esto, ¿no? Claro. Entonces nuestros pasos, para que esté claro, es: primer paso, meter a la filosofía otra vez por la ventana, ¿no? Lo han sacado, ¿no? Y hay que meter otra vez las disciplinas filosóficas como obligatorias en la preparatoria. Sí. Pero el segundo paso, mejorar la docencia extraordinariamente, ¿sí? Porque, bueno, voy a poner el ejemplo. Hay dos problemas. Un primer problema es que la mayoría de los profesores que imparten cursos de filosofía en el país no están formados filosóficamente. Y la mayoría de los formados filosóficamente nunca recibimos buenas clases de didáctica de la filosofía. Hay dos, para hablar con... Es un poco lo que te referías tú. Ahora, eso no anula el significado de la filosofía, porque, por ejemplo, las personas comunes y corrientes reciben creo que 5 cursos de inglés, ¿no? O 6, ¿no? 3 de secundaria y 3 de preparatoria. Quiere decir que pues ya deben de saber hablar como ingleses, ¿no? Y resulta que salen de ahí y no saben hablar inglés, nada. ¿Eso significa que el inglés no sirva? No, sí sirve, es necesario, ¿no? Como otras lenguas también. Pero entonces ahí no hay que confundir. Entonces es necesario esto. El problema de la educación filosófica. Luego, el otro problema: ¿cómo se conecta la filosofía con la sociedad? Claro. ¿Cómo muestra a la sociedad su importancia y su significado? ¿Cómo lograr el encantamiento de los individuos con lo filosófico? Ese es el tercer aspecto que tenemos que abordar. Así que es una labor muy grande a la cual convocamos a todos a que nos... Y qué bueno que estás tratando estos temas aquí. Bueno, pues yo les pediría, para ya ir cerrando el programa, un comentario final. Bien. David. En realidad, lo que podemos ver, el escenario futuro parece que implicaría el reconocimiento de esta insubordinación filosófica generalizada. Sin embargo, yo me quedaría con la preocupación sobre preservar la posibilidad de que se preserve la enseñanza de la filosofía, pero traducida a un esquema de competencias que podría hacer que tradiciones intelectuales no compatibles con estos rediseños y estos esquemas sean descartados, ¿no? Por ejemplo,
yo insistiría en esta tradición intelectual del pensamiento crítico que suele pensar a la totalidad social y que indiscutiblemente no solamente no está contemplado, sino de antemano se le descarta, ¿no? Entonces, en este contexto, yo veo con mucha preocupación estas reformas educativas y me preocuparía que se intentara traducir cierto tipo de discurso filosófico que no es compatible con la adquisición de habilidades y que por supuesto poco tiene que ver con la realización de acciones concretas en esta nueva respuesta de la Secretaría de Educación Pública. Pero ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Muy bien, bueno, Alfonso. Pues el filósofo tiene que volver a recuperar esta dimensión de figura pública, como en algún momento en la historia de nuestro país la llevó a cabo un José Vasconcelos, y tiene que haber nuevamente este vínculo entre filosofía y sociedad, como lo señalaba el maestro Gabriel Vargas, y bueno, tenemos ahí una inspiración en la historia de América Latina, la generación crítica del Uruguay, donde los intelectuales, los filósofos, a la par que daban clases en las universidades, también lo hacían en la instrucción básica y en la instrucción también de nivel medio superior. Con eso me quedaré yo. Gabriel. Sí, yo creo que es necesario ya salir, digamos, de lo que se llama la torre de marfil, ¿no?, en las universidades, y empezar a pensar y a reflexionar y a actuar en torno a la relación filosofía y sociedad, filosofía y educación, filosofía y cultura, filosofía y política, desde el punto de vista filosófico, porque para fundamentar más y para invitar a que la gente sea más consciente. Pero es una labor muy grande, así que yo invito a todos los filósofos que están ahora escépticos o que no quieren enterarse de qué pasa más allá de sus cubículos, que, digamos, ingresen, porque estamos en una crisis bastante fuerte que a nadie le escapa, y yo creo que el pensador, el intelectual, el que tiene tiempo para leer, que tiene dinero para poder comprar esos libros tan caros que valen ahora, debería de tener la responsabilidad de estar actuante en la sociedad. Porque si no hay esta traducción de las necesidades de la gente, filosófica o científicamente, pues se van a quedar en puras necesidades angustiantes de las personas. Se tiene que traducir en discursos, en reflexiones, en intervenciones políticas, lo que la gente piensa. Si se quita entonces esto, porque los intelectuales se fueron a su torre de marfil y luego en la escuela tampoco se recibe esa educación, bueno, pues es la sociedad perfecta de Orwell, ¿no? Claro, eso es. ¿Sí? Y también la que, aunque ya es vieja, la película de Charlie Chaplin, ¿no?, tiempos modernos. Entonces parece que estamos reviviendo una metáfora ya antigua. Pues no, que estábamos en la posmodernidad y en la época nueva, pues tenemos que tener nuevos instrumentos, ¿no? Bueno, muy bien, pues yo sumándome al reconocimiento de Vasconcelos como la figura que, digamos, en el siglo XX, por lo menos en México y en toda la región, iluminó e hizo converger la política con la filosofía, yo también añadiría a Lenin, quien también desde otra perspectiva pues debatió con los empiriocriticistas y organizó la revolución y Gramsci, y bueno, entonces Mariátegui y José Revueltas, así que hay una tradición que por lo menos desde esta parte, desde la filosofía, pues nosotros nos abocaremos a defender. Quienes quieran tener contacto con el programa, les voy a repetir el correo electrónico: plazadearmasc21@gmail.com, para que hagan pues sus comentarios, sus críticas o sugerencias. Se los agradeceremos mucho. Pues bueno, esto fue Plaza de Armas. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti, Alfonso. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
que hemos identificado, y precisamente contra esta tendencia es que organizamos todos los programas de Plaza de Armas. Recordarán ustedes que siempre yo procuro presentar las coordenadas generales desde la filosofía y desde la historia. Bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión sobre esta polémica, sobre la lucha que está teniendo la filosofía por no desaparecer de manos de los tecnócratas que controlan la educación de este país, y para ello están una vez más David Gómez. Hola David, buenas noches. ¿Qué tal Ismael, la experimentación? David es de la Facultad de Filosofía, lo recordan, él estuvo con nosotros en el programa anterior. Está con nosotros el profesor Gabriel Vargas Lozano, pues toda una institución en la filosofía mexicana, tiene una trayectoria de 30 años en la UNAM y actualmente está en el Departamento de Filosofía en la UAM. Sí, así es. Gracias, profesor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, profesor. Además, el profesor Vargas encabeza, usted me corrige, profesor, lo que se llama Observatorio Filosófico, que es una instancia en Internet, bueno, evidentemente una instancia real, organizada, pero con una página en Internet. Usted la encabeza, ¿verdad? Bueno, podríamos decir, esta es una asociación que fue a la UAM, estamos un par de personas, y también han estado agregándose de otros estados, del profesor Juan Monroy del Estado de México, el profesor Ramón Espinosa de Guerrero, y otros de Jalisco, el profesor Clemente Castañeda, que es a su vez presidente de otra asociación de filosofía. Así que es un superorganismo que por primera vez se reúne y empieza a reflexionar sobre la situación de la filosofía y da con un punto. Primero, aunque sí, bueno, no, en absoluto. Al contrario, es completamente democrático esto. Es más, las decisiones se toman en consenso. No hay una cabeza. Todos somos iguales. Es la utopía de Habermas. Utopía que muchas veces no se cumple, pero en fin, en el sentido de que todos somos iguales y queremos argumentar, dialogar y llegar a ciertas decisiones. Muy bien, bueno, pues también nos acompaña Alfonso Vázquez, quien él sí estuvo en el programa anterior. Alfonso, ¿qué tal? Muchas gracias, Manuel. ¿Qué tal? Bueno, muy bien, pues yo creo que a lo mejor podemos comenzar centrándonos de un conjunto de personas y de asociaciones a su vez. Es una asociación de asociaciones. Eso es. Ahora, en esta asociación somos todos iguales, es decir, una asociación democrática. Correcto. Así que no hay nadie que encabece. Muy bien. Yo, transitoriamente, soy coordinador de esa asociación. En esa asociación que de reciente creación, apenas en marzo, pues coinciden tres importantes asociaciones. La de una de profesores de enseñanza media, que es el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, que tiene ya mucho tiempo de trabajo, una reciente llamada IXLI, y una que tiene una larga tradición, que es la Asociación Filosófica de México, y cuyo primer presidente fue Leopoldo Sea, luego Eli de Gortari, luego César Vázquez, en fin. Es una de las instituciones más importantes de filosofía. Pero además están dentro de este observatorio filosófico, esta asociación, profesores de la preparatoria, profesores de las escuelas de filosofía, del departamento de filosofía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un debate más de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo. Voy a recordarles un correo electrónico que ya tenemos. Es plazadearmasc21@gmail.com. plazadearmasc21@gmail.com, para quienes pueden encontrar interés en ponerse en contacto con nosotros. Bueno, pues parecería una paradoja, realmente no lo fue, se trató más bien de una coincidencia, pero hace más o menos 4 semanas, en una primera aproximación, abordamos en el debate de Plaza de Armas lo concerniente al papel de la filosofía en el conjunto del saber, al estado de la filosofía en México, al estado de la enseñanza de la filosofía y las implicaciones políticas e ideológicas de todo esto. Bueno, pues unas cuantas semanas después se detonó una polémica en los medios, en los periódicos fundamentalmente, con motivo de la puesta en marcha de un proyecto de modificación
modificación de los esquemas de educación media superior por parte de la SEP, a la luz de los cuales la filosofía, pues precisamente, quedaba desplazada, quedaba desaparecida y quedaba, digamos, diluida de manera transversal, se diría o se dirá, en los programas de estudio. Digo que parecería una paradoja, pero también dije que no lo es, fue más bien una coincidencia, porque el diagnóstico que hacíamos hace 4 semanas no era un diagnóstico coyuntural, era un diagnóstico, digamos, estructural, hecho advirtiendo una tendencia que lleva ya décadas y que podríamos ponerle el título, el nombre de la tendencia del fin de la historia. ¿Por qué? Porque este es un juicio personal. Parecería que una vez que el capitalismo democrático liberal triunfa, según Francis Fukuyama, la Unión Soviética se viene abajo y el marxismo queda aplastado, pues los esquemas educativos ya solamente tienen que preocuparse por producir pues individuos tolerantes, democráticos, sin ningún tipo ya de ideología nacionalista o socialista, preocupados por la calidad de vida y por ser felices, y por tanto ya prescinden de cualquier tipo de pensamiento o de formación crítica, como puede serlo precisamente la filosofía. Esta es la tendencia que